recordar. Este mes lo que vamos a ver es el Evangelio a través del Antiguo Testamento. Eso fue la serie que empezamos el sábado pasado, que empezó Miguel. Y la idea es ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Pero quizás algunos no entiendan qué quiere decir esto de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, más o menos para explicárselo de una manera rápida y sencilla. La Biblia está dividida en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos a la creación del hombre, y encontramos la caída del hombre, como vimos el sábado pasado, y encontramos también a Dios eligiendo a diferentes hombres, creando un pueblo, una nación. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos entonces a Dios trabajando, obrando a través de un pueblo, el pueblo de Israel. Y en todo el Antiguo Testamento nosotros encontramos el simbolismo de ese Salvador que debía venir, que fue lo que vimos el sábado pasado. En el Nuevo Testamento ya nos encontramos con Jesús, ya con Jesús encarnado y cumpliendo todo lo que decía el Antiguo Testamento sobre él. Entonces, para que más o menos vamos entrando en la historia que quiero que veamos hoy, les voy a explicar un poco el contexto de lo que vamos a ver. Luego de la caída del hombre, en Génesis capítulo 3, la raza humana empezó a multiplicarse, empezaron a reproducirse y empezó a llenarse la tierra de seres humanos, ¿verdad? Eso lo vimos el sábado pasado con la creación del hombre. De uno de los hijos de Adán vino Noé. Noé es ese personaje bíblico que creó el arca, que lo vimos hace unos 3 sábados atrás. Noé tuvo un hijo llamado Sem, y de la descendencia de Sem nació Abraham. Y de Abraham es el personaje que vamos a hablar hoy. En la historia del Antiguo Testamento, como dije recién, encontramos a Dios eligiendo a diferentes hombres, de los cuales de esa descendencia iba a nacer Jesús, ese Salvador prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer que iba a derrotar a la serpiente, ¿se acuerdan? Eso lo vimos el sábado pasado, no se pueden haber olvidado tan rápido. Y nosotros ahí encontramos que uno de esos hombres que Dios eligió fue Abraham. Y Dios eligió a Abraham, y Dios le prometió a Abraham que de él iba a ser una gran nación, que de él iba a ser una nación tan grande que iba a ser como la arena del mar. Dice que no se iba a poder contar. Sin embargo, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, para Abraham parecía algo imposible, ya que Abraham era muy avanzado en edad y Sara, su mujer, era estéril y también era muy avanzada en edad, así que esa promesa para Abraham parecía algo imposible. Sin embargo, para Dios, que nada es imposible y que siempre cumple sus palabras, que siempre cumple sus promesas, en el tiempo determinado les dio un hijo y nació Isaac. Isaac, el hijo prometido de Dios, por Dios a Abraham. Y nació Isaac, ese hijo que tanto tiempo Abraham y Sara habían esperado. Ese hijo por el que seguramente habían llorado muchas veces porque no lo podían tener. Y ese niño nació y seguramente era muy amado por sus padres. Era el hijo que habían esperado por muchísimos años. Entonces ahora, entendiendo un poco el contexto de Abraham y Isaac, quiero que veamos la historia en la que vamos a hacer hoy, pero yo quiero que en esta tarde ustedes puedan sacar cualquier distracción de su mente y puedan meterse conmigo en esta historia. Esta historia que vamos a ver hoy es una de las historias quizás más terribles que encontramos en la Biblia, una de las historias que nos va a producir distintos sentimientos, distintas sensaciones, nos va a causar dolor, tristeza, dudas. Pero yo, para que ustedes puedan entender esta historia, necesito que se trasladen mentalmente hacia ese lugar, hacia este escenario. Hoy vamos a ver un escenario y vamos a ver 3 personajes, un padre, un hijo y un carnero. Y yo quiero que me acompañen al lado de ese monte y que ustedes puedan presenciar esta historia que vamos a ver hoy. Vamos a leer en Génesis capítulo 22, versículo 1.
Génesis 22, versículo 1, y yo se lo voy a leer. Y dice la historia así: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Yo quiero que por un momento ustedes se puedan poner en el lugar de Abraham. Dijimos que Abraham había esperado por mucho tiempo a este hijo, ¿verdad? A ese único hijo. Sin duda que quizás esa noche fue la noche muy dura para Abraham. Yo supongo que Abraham no debe haber podido dormir en toda la noche pensando de que al otro día él tenía que matar a su hijo. Seguramente fue la noche más difícil para Abraham cuando supo que quizás esa era la última noche que él podía darle las buenas noches a su hijo. Yo creo que Abraham debe haber pasado la peor de sus noches sabiendo que al otro día su hijo iba a morir. Sin duda no podemos imaginar la carga terrible que llevaba Abraham. No podemos imaginar el dolor que debe haber sentido y que llenaba su corazón cada paso que daba con Isaac a su lado hacia el lugar donde él iba a tener que matar a Isaac. Y vemos que el texto nos dice que se le manda a ofrecer a su hijo, y el texto es muy específico porque nos dice a su único hijo, Isaac, a quien amaba. Yo quiero que por un momento ustedes se pongan en el lugar de Abraham y piensen en un ser querido. La mayoría de los que estamos acá no somos padres, pero quiero que piensen que en este momento traigas a alguien a tu mente, a alguien que ames mucho. Quizás puede ser un hermano, quizás puede ser a tus papás, y que pensés que Dios te pide que lo tenés que matar. Yo creo que ninguno de los que estamos acá quizás haría lo que Dios les estaría pidiendo, ¿verdad? Es algo terrible, es algo que debe haber llenado de preguntas el corazón de Abraham, pensando: ¿por qué Dios me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo? ¿Para qué me dio un hijo si luego me van a pedir que lo sacrifique, que lo mate? Nos dice la historia que al tercer día los dos llegaron al lugar que Dios les había mandado y que el padre ató a su amado hijo con sus propias manos. Por último, nos cuenta la historia que
Abraham levantó su mano con el cuchillo y estaba listo para degollar a su hijo. Y en ese momento un ángel de Dios dice que interviene. Abraham escucha la voz de Dios, levanta su mirada y ahí ve a un carnero que estaba enredado en un zarzal. Y Abraham toma a ese carnero y lo sacrifica en lugar de su hijo. Entonces dice la historia que Abraham llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Y ahora el telón se cierra. La prédica de hoy tenía como nombre la obra más grande de la historia. Y ahora el telón se cierra. Y quizás ustedes están pensando, bueno, al fin y al cabo la historia tiene un buen final. Porque Isaac fue liberado, Abraham no tuvo que matar a su hijo. Quizás respiramos y decimos, bueno, qué lindo que la historia terminó bien. Pero eso es lo que vamos a ver esta tarde, y es que este no fue el final, sino que esto es solamente un intermedio, sino que este hombre, Abraham, este hijo, Isaac, son solamente tipos, son un símbolo, sombras de un padre muchísimo más grande y de un hijo muchísimo más grande y de un sacrificio mucho más grande. Dijimos que el escenario era un monte y que los personajes eran un padre, un hijo y un carnero. Y ahí está el telón cerrado, pero ese telón, y yo quiero que ustedes me sigan con su mente, que se trasladen hacia ese lugar, ese telón se vuelve a abrir 2000 años más tarde. Y ahora el trasfondo es muchísimo más oscuro. Dice Marcos capítulo 15, yo se los voy a leer. Ahí está hablando de la crucifixión de Jesús y dice: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Gólgota era un monte que tenía la forma de una calavera, por eso tenía ese nombre. Y dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora en el escenario tenemos al Hijo de Dios. Ahora es el Hijo de Dios el que está en el centro del escenario. Y está ahí colgando de una cruz con sus manos clavadas y sus pies clavados con una corona de espinas. Ahora es el Hijo de Dios el que está en el centro del escenario, maldito y traicionado por su creación. Y ahora esta historia no tiene un final tan feliz como la que vimos recién, porque ahora el padre abandona a su hijo y tiene que matar a su hijo. Ahora no hay nadie que ocupe el lugar del hijo. Dice Isaías 53, ahí está hablando de Jesús y dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Y un versículo muy conocido por todos nosotros, Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros leemos estos textos, cada uno de nosotros somos esas ovejas que se desviaron por su camino, que como vimos el sábado pasado le dimos la espalda a Dios, y por nuestro pecado merecíamos ser castigados por Dios. Nosotros sí merecíamos la muerte, y éramos nosotros los que merecíamos morir en ese monte. Pero Dios entregó a su Hijo al que amaba, por vos y por mí.
Y esto seguro les recuerda al texto que leímos recién de Abraham. Abraham tenía que matar a su hijo, a su único hijo, a quien amaba. Y ahora es el padre el que tiene que entregar a su hijo, a su único hijo al que ama, y dice que él de tal manera amó al mundo que lo entregó y él tiene que morir en lugar de cada uno de nosotros. Jesús ocupó el lugar que cada uno de nosotros debíamos ocupar. Ahora no hay un animal que ocupe el lugar de Jesús, sino que es Jesús el que está muriendo ahí, ocupando nuestro lugar. Ahora ese carnero que ocupó el lugar de Isaac es Jesús ocupando el lugar de cada uno de nosotros. Como vimos, por el pecado, por nuestra rebeldía, por darle la espalda a Dios, desde el principio, en Génesis capítulo 3, nosotros merecíamos el castigo de Dios. Merecíamos que Dios terminara con la raza humana. Sin embargo, cuando la noche se ponía más oscura, cuando parecía no haber una salida, Dios proveyó de alguien que pudiera salvarnos. Y por medio de Jesús, Él muriendo en nuestro lugar, nosotros hoy podemos tener una oportunidad y ser salvos. Jesús abrió un camino para el que pudiéramos salvarnos y dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo quiero que cada uno de ustedes pueda pensar en el amor de Dios, como hemos cantado en las canciones, en ese amor de Dios, en ese Jesús muriendo en mi lugar, cargando la cruz que cada uno de nosotros merecíamos. Y yo no sé si ustedes pueden entender el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Qué nos hace pensar el amor de Dios? ¿Qué les causa saber que Dios sacrificó a su Hijo, al que amaba, para salvarte a vos y para salvarme a mí? Y saben que este es el Evangelio de Dios. Este es el grandioso Evangelio. Jesús muriendo en lugar de nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Este es el Evangelio. Jesús ocupando nuestro lugar, muriendo en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros podamos ser salvos. Y esta es la única manera, no hay otra forma de ser salvos, no hay otra forma de llegar a Dios. No puedo ser salvo por ser una buena persona, por cumplir con ciertos principios morales, por ser un buen ciudadano. No puedo salvarme por estar aferrado a una religión. Solamente puedo ser salvo por medio de Jesús, porque Él pagó el precio que yo debía pagar. Y quizás te preguntes, ¿y qué tengo que hacer yo entonces para ser salvo? ¿Y de qué tengo que ser salvo? Cada uno de nosotros tiene que ser salvo de la ira de Dios. Lo más terrible que nos va a pasar el día que nosotros muramos no va a ser el infierno, sino es la ira de Dios. Porque el pecado demanda que Dios lo castigue. Dios es un Dios justo, un juez justo. Dios no puede pasar por alto el pecado, dice la palabra de Dios, y Él debe castigarlo. Entonces nosotros somos salvos de la ira de Dios. ¿Y cómo somos salvos? Reconociendo que somos pecadores, reconociendo que por nuestros propios medios no podemos salvarnos, y arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en que Jesús, y solamente Jesús, puede salvarnos. Yo no sé si todos los que estamos acá están seguros de ser salvos. Si alguna vez han pensado qué va a pasar con ustedes el día que mueran, ¿a dónde van a pasar la eternidad? Hay dos opciones: el cielo o el infierno. Y solamente podemos llegar al cielo por medio de Jesús. Es entonces necesario que cada uno de nosotros pueda correr a Jesús y pedirle que nos salve. Pero también en esta tarde
Yo quiero hablarles a aquellos que quizás ya algún día le han pedido a Jesús que los salve, que quizás ya son hijos de Dios, pero están viviendo vidas frías espiritualmente. Y al pensar en el amor de Dios, quiero que hoy podamos salir de este lugar diferente. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que Pablo está diciendo acá es, cuando yo pienso en el amor de Jesús, es como que siento una presión en mi estómago que me obliga a querer morir por Cristo. Y no solamente a morir por Cristo, sino que me lleva a querer vivir por Él. Porque Él murió por mí, ahora yo quiero vivir por Él. Y quiero vivir para Él. Cuando Pablo pensaba en el amor de Dios, él dice, yo me siento obligado. Yo no tengo otra opción. Yo lo único que quiero es vivir para aquel que dio su vida por mí. Y realmente ese tendría que ser el deseo de cada uno de nosotros. Pero muchas veces se nos pasa por alto pensar en el amor de Dios. Muchas veces ignoramos y le damos la espalda a Dios y le damos la espalda a ese sacrificio tan grande que Dios tuvo que hacer por cada uno de nosotros. Cuando pensamos en la historia de Abraham y Isaac, nos causa tristeza pensar en que el padre tenía que matar a su hijo. Pero ahora yo quiero que ustedes piensen en que Dios sacrifica a su hijo. Dios no necesitaba de vos y de mí, porque Él es Dios. Sin embargo, Él podría haber terminado con toda la raza humana allá en Génesis capítulo 3 y listo. Sin embargo, Él por amor a cada uno de nosotros, decidió sacrificar a su hijo. Y Jesús, por amor a nosotros, decidió voluntariamente morir por cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros quizás vemos la vida cristiana como algo aburrido, quizás lo vemos como qué molesto que es tener que cumplir con ciertas reglas, qué molesto ir a la iglesia, son legalistas. Sin embargo, nuestra obediencia no tiene que ser por obligación, sino por amor. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios por nosotros, nuestro amor por Él cada día va a ir creciendo más. Y no vamos a querer obedecerle porque nos obligan o porque voy a una iglesia y tengo que hacer ciertas cosas, sino que vamos a querer obedecerle por amor. Como decía Pablo, vamos a sentir una presión que nos va a obligar a querer agradar a aquel que murió por mí. Y esa es la vida cristiana. La obediencia de nosotros hacia Dios va a ser proporcional al amor que tengamos por Él. Mientras más le conozco y mientras más le amo, no voy a querer ofender a Dios. Y no voy a obedecer por obligación. Voy a obedecer porque me nace de corazón, porque quiero agradarle. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Yo quiero vivir para aquel que dio su vida por mí. Y ojalá que cada uno de los que estamos acá podamos pensar como Pablo y podamos pensar en ese amor de Dios que es difícil, no entra en nuestra cabeza. Es un amor tan grande que no podemos imaginarlo. Pero que podamos pensar en ese amor y podamos entregarle toda nuestra vida a Él, todos nuestros planes, todas nuestras decisiones. Entonces, si hoy estás acá pero quizás nunca te has arrepentido de tus pecados, quizás nunca le has pedido a Jesús que te salve, hoy es el día para que puedas correr hacia Él y le puedas pedir que te salve y te dé vida eterna. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, de cierto le digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Hoy ustedes están escuchando el mensaje de Dios, hoy ustedes están escuchando el Evangelio. Y de la decisión que tome cada uno de ustedes hoy va a depender su vida eterna. En dónde van a estar cuando ustedes mueran. Pero como hijos de Dios también, que nosotros hoy podamos pensar en el amor de Dios y realmente querer agradarle, querer cada día agradarle un poco más por lo que Él hizo por mí.